justo de lo que se trata la clase del día de hoy, ¿no? Revisar un poquito acerca de los paradigmas de la hipertrofia, es decir, aquellos modelos que nos han intentado explicar desde hace bastante tiempo por qué el entrenamiento de fuerza, en algunos casos, bajo ciertas condiciones, genera estas ganancias de masa muscular, ¿no? ¿Por qué elegí este tema? Más que enfocarme o adentrarme en otros aspectos ya directamente de manipulación de variables del entrenamiento, llámese volumen, intensidad, etcétera, antes de intentar enfocarnos en dar estas recomendaciones, cuántas series, cuántas repeticiones, qué cuánto peso, considero que es muy importante primero tener en claro qué es lo que estamos buscando, ¿no? Puesto a que, como sabemos, el entrenamiento es regido por esta ley de causa-efecto, ¿no? Nada en el entrenamiento sucede de forma aleatoria. Todos sabemos que todo sucede por diseño. Nosotros, si queremos conseguir un objetivo en específico, sabemos que el cuerpo tiene ciertos mecanismos que son altamente específicos de lo que nosotros hagamos, ¿no? Si yo quiero mejorar X capacidad, bueno, yo sé que tengo métodos que me van a permitirlo, ¿no? No es que cualquier cosa me vaya a dar el resultado que yo estoy buscando, así no sucede. Pero curiosamente, a pesar de que sabemos que así no sucede, la mayoría de nosotros cuando va a un gimnasio, por ejemplo, vemos a la gente haciendo cada cosa que dices, no, parece que realmente no saben lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces no hay una conexión entre lo que estamos buscando, el objetivo que tenemos y el estímulo que nosotros debemos aplicar para conseguir, ¿no? Pareciera que muchos entrenadores olvidan esta parte y pareciera que hacer cualquier cosa va a funcionar, ¿no? Y sabemos que de ninguna manera resulta de esa forma. Por lo tanto, la idea precisamente de esa clase es primero definir cuál es ese estímulo específico que hace que los músculos crezcan cuando nosotros vamos al gimnasio y entrenamos, ¿no? Ya dijimos que no va a funcionar cualquier cosa, no puedes simplemente llegar, tomar unas mancuernas y ponerte a hacer lo que Dios te dé a entender y esperar que haciendo eso te pongas pues enorme, ¿no? O gigante. Para darles un poco de contexto también de por qué elegí este tema. Yo soy licenciado en físico-culturismo y fitness, soy de la primera generación de esta licenciatura por la Universidad del Valle de Zamora, aquí en Michoacán. También tengo una maestría en ciencias aplicadas al deporte y actualmente estoy culminando mis estudios en la licenciatura de nutrición. Este, por lo que todos estos temas del fitness, de entrenamiento de fuerza orientado a la estética, de culturismo, vaya, son de mi interés, ¿no? A grandes rasgos. También soy entrenador personal por la Universidad del Deporte. Tengo algunas otras certificaciones por ahí. La verdad es que algunas, de hecho, ya no las recuerdo. Otra de las que también marcaron un poquito mi trayectoria fue precisamente bueno, antes no se llamaba Apex, de Modern Muscle Movement, hace unos 5 años, donde tomé por primera vez una certificación de entrenador especialista en hipertrofia. Y fue un poquito el conjunto de todas estas situaciones las que dirigieron un poquito mi trayectoria o hacia lo que yo quería dedicarme. Y bueno, actualmente también tengo la fortuna de ser docente en algunas universidades. Actualmente también de repente trabajo con la Universidad CEDEFIS aquí en Morelia, donde doy clases a nivel de licenciatura y maestría, principalmente maestría para el entrenamiento y nutrición aplicada al fitness y entrenamiento deportivo. Entonces, a grandes rasgos, es un poquito de mi trayectoria, lo que yo me dedico, que es actualmente más a esa parte de la docencia y el entrenamiento personal. Y bueno, me gustaría precisamente iniciar esta clase con esta pregunta, ¿no? ¿Es necesario identificar el estímulo específico para la hipertrofia? Que ya un poquito por lo que hemos estado diciendo, pues ya podríamos ir intuyendo, ¿no? Que la respuesta es evidentemente un rotundo sí. Porque como decíamos, y esta imagen que tienen aquí de inteligencia artificial, creo que refleja un poquito esta situación que se vive en los gimnasios, ¿no? De hecho, es muy curioso ir a un gimnasio y ya es incluso una situación un poco graciosa, porque los que están dentro del sector del fitness, cuando ven a alguien, por ejemplo, un deportista entrenando de forma específica para su deporte, haciendo media sentadilla, un cuarto de sentadilla, los del fitness piensan que los deportistas no saben lo que están haciendo, ¿no?
Pero luego pasa también lo contrario, porque cuando el deportista ve que la persona que va, el cliente ha sido al gimnasio que va por cuestiones estéticas a lo mejor, y se pone a hacer ejercicios de TikTok o videos que ven que se vuelven virales, también se pregunta como de, pues como que este chavo tampoco sabe exactamente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, a veces ir al gimnasio, la verdad es que es algo gracioso, pero nos da ese trasfondo, ¿no? Realmente lo que necesitamos es primeramente entender que las cosas, y el gimnasio no es una excepción, se rigen por este principio de causalidad. Tú aplicas un estímulo y vas a conseguir un resultado específico de ese estímulo que hayas aplicado en un primer momento. Y la hipertrofia muscular o el desarrollo de la masa muscular no es la excepción. Ir al gimnasio y hacer cualquier cosa no va a ser suficiente ni lo específico para lograr un desarrollo muscular. Evidentemente, sí puedes tener hasta cierto punto algo de resultados, ¿no? Pero justo hay un autor que me gusta mucho cómo lo explica, es que a grandes rasgos, si tu máximo potencial de hipertrofia, de ganar masa muscular, fuera, por ejemplo, un 10, ¿no? Mejorar del 0 al 1 es muy fácil. Entonces podrías casi hacer cualquier cosa y efectivamente quizás podrías obtener un ligero beneficio, ¿no? Mejorar del 0 al 1. Pero luego resulta que mejorar del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente, cada vez se vuelve más específico. Ya no va a llegar un punto en el que hacer cualquier cosa ya no va a ser suficiente. Tienes que empezar a aplicar estímulos específicos. Entonces, claro, cualquiera puede mejorar del 0 al 1. Es muy sencillo. Basta con salirte de estar sentado en el sillón todo el día para empezar a observar beneficios de la propia actividad física. Pero si tu objetivo es llegar a ese 10, generar la mayor cantidad de masa muscular que tú puedes, que tu potencial genético tiene, evidentemente hacer cualquier cosa no es suficiente. Tenemos que saber lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo es correcto o no lo es o podría ser mejor. Entonces, esa es la primera situación que debemos dilucidar, ¿no? No cualquier cosa nos va a hacer ganar masa muscular. Eso tenemos que entenderlo de primeras. Ok, ya definimos que no hacer cualquier cosa no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Para intentar aproximarnos a esa respuesta, lo primero que tenemos que entender es, bueno, para empezar, ¿qué es la hipertrofia, no? Vamos a primero intentar definirla, ¿qué es la hipertrofia? Ya decíamos, es ese aumento de la masa muscular cuando esos bíceps crecen, cuando ese pectoral se pone más grande, cuando esos cuádriceps incrementan su tamaño. Bueno, eso es la hipertrofia. Pero ¿qué sucede cuando estamos ganando masa muscular dentro de cada fibra individual? ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo? ¿Y por qué sucede? ¿Qué cosa cuando yo voy al gimnasio, por qué levantar unos fierros ahí en el gimnasio va a dar como resultado que mis músculos o que mis fibras aumenten su tamaño? ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo en un primer momento, ¿no? Entonces, primeramente, pues definiendo la hipertrofia, sabemos que es descrita como el resultado de un incremento, de un aumento del área de sección transversal de cada una de las fibras musculares. A fin y al cabo, nosotros sabemos que los músculos tienen muchísimas fibras musculares, cientos de miles, y por lo tanto, el resultado de que ese músculo crezca no es otro, sino el hecho de que cada una de las fibras que lo compone incremente su tamaño, ¿no? Entonces, por eso decimos que es el incremento del área de sección transversal del músculo en general, pero esto sucede gracias a que cada una de las fibras que lo componen incrementan su tamaño. Ahora, ¿qué sucede durante el proceso de hipertrofia? Es decir, ya sabemos que hipertrofia es igual a un músculo que está incrementando su volumen, su área de sección transversal, pero ¿qué está creciendo dentro de esa fibra? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues aquí lo que vemos es que el contenido de las fibras dentro de los músculos pues incrementa, ¿no? Lo que está dentro de la fibra, en general crece todo. Aquí es un poco polémico y fíjense, ya 2024 y sigue siendo tema de debate sobre la cuestión esta de la hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática. Yo la verdad, la primera vez que leí eso acerca de esta diferenciación de la hipertrofia en sarcomérica y sarcoplasmática, lo leí en un libro, perdón, de un autor que se llama Yuri Berkoshansky, bueno, se llamaba.
Y este libro se llama Super Entrenamiento. Y a pesar de que es un libro bastante popular, incluso no solo en la parte del fitness, sino en el contexto del entrenamiento deportivo en general, debemos comprender que la evidencia científica que sustenta o que encarna esta diferenciación todavía no ha sido desarrollada de forma concisa o contundente. Es decir, no tenemos totalmente la certeza de que tú puedas obtener una hipertrofia u otra en el aspecto de sarcomérica o sarcoplasmática en función de cómo entrenes. La evidencia de hoy es equívoca, les decía. Hay unos estudios que dicen que sí, hay otros estudios que dicen que no. Y la realidad es que en realidad parece que cuando nosotros ganamos masa muscular, vienen ambas, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que, por ejemplo, para un powerlifter, para un halterófilo, su trabajo es entrenar con cargas o su competición consiste en hacer levantamientos de una repetición máxima, pues nosotros sabemos que entrenar con cargas más pesadas va a darle más ese resultado que entrenar con cargas un poco más bajas, ¿no? Pero esto también podría explicarse por situaciones a nivel del sistema nervioso central, por otro tipo de adaptaciones y no de forma aislada únicamente por el hecho de obtener hipertrofia sarcomérica. Entonces, no es la intención de este curso ponernos a debatir estas situaciones, pero la evidencia en general, como les digo, a pesar de que se equivoca, parece decirnos que cuando nosotros ganamos masa muscular parece una especie de equilibrio, de forma que cuando ganas masa muscular viene acompañada tanto el elemento contráctil como el no contráctil, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que quiero decir con todo esto es que cuando una fibra incrementa su tamaño es porque su contenido en general todo está creciendo, está aumentando tanto las fibras, perdón, tanto las proteínas contráctiles como los elementos no contráctiles. Sin embargo, o lo que a nosotros nos interesa es entender si otra clasificación de la hipertrofia, que es básicamente la hipertrofia seriada o hipertrofia en serie, la cual sería básicamente porque cada uno de los sarcómeros que conforman las fibras van uniéndose, así como lo dice su nombre, de forma seriada o la otra subcategoría de la hipertrofia, según esta clasificación, es una hipertrofia más bien en paralelo, ¿no? Donde, de hecho, voy a tratar de hacerles un dibujo para que se entienda de qué estoy hablando. Nosotros sabemos que los sarcómeros, pues, es la unidad funcional contráctil de cada una de las fibras, y la hipertrofia seriada sería esto, ¿no? Que va añadiéndose de forma longitudinal, vamos a decirlo así, cada uno de los sarcómeros nuevos después del siguiente, ¿no? Y tenemos el otro tipo de hipertrofia que sería la hipertrofia en paralelo, donde cada vez los sarcómeros, en lugar de irse apilando de forma longitudinal, se van añadiendo de forma en paralelo, que sería así. Esta es la principal forma en la que nosotros vamos a obtener las ganancias de masa muscular, porque si lo piensas, el hecho de que cada sarcómero vaya añadiendo, perdón, a la periferia de la fibra, pues nos va a dar como resultado a largo plazo, pues una fibra muscular con un grosor mayor. Pero quizás aquí tú te estés preguntando, ok, entonces eso es lo que sucede cuando gano masa muscular. Lo que está sucediendo es que están añadiéndose más sarcómeros de los que ya existían, principalmente en una disposición llamada en paralelo. Ok, entonces, ¿cómo es que el entrenamiento de fuerza puede incrementar el contenido de sarcómeros? Bueno, aquí la pregunta, perdón, aquí la respuesta sería la siguiente. Los sarcómeros básicamente están hechos ¿de qué? De proteínas. Entonces, lo que necesitamos es incrementar el contenido de proteínas específicamente contráctiles para ir formando cada vez más sarcómeros, que decíamos es la unidad funcional contráctil de la fibra, de forma en paralelo para que esa fibra muscular y el músculo en su totalidad resulte en fibras y músculos cada vez más grandes. Entonces, aquí está la clave. Debemos buscar cuál es el estímulo que hace que el entrenamiento de fuerza aumente el contenido de sarcómeros o bien de proteína contráctil, como lo prefieras. ¿Cómo sucede esto? Bueno, a diferencia de otros tejidos corporales, nosotros sabemos que el tejido muscular o los músculos es un tejido postmitótico, ha perdido esa capacidad de mitosis, de multiplicarse. Por lo tanto, a diferencia de otros tejidos, el músculo todos los días está bajo
un recambio de proteínas, esa sería la palabra correcta, el recambio, que hace referencia a que todos los días se está sintetizando nuevo músculo, pero también se está degradando el músculo ya existente, ¿no? ¿A fin de qué sucede esto? Bueno, de mantener una homeostasis y un correcto funcionamiento del tejido muscular. Como decíamos, ya no hay mitosis en el tejido muscular, ya no hay una multiplicación de células. A fin y al cabo, una fibra muscular es una célula. En otros tejidos, nosotros sabemos que esa célula tiene su ciclo vital a través del cual sucede una división, ¿verdad? La mitosis, donde se dejan básicamente dos células hijas y pues así sucesivamente, ¿no? Van muriendo y van dejando dos células hijas, etcétera. En el caso del tejido muscular ya no se puede generar esta mitosis o multiplicación de las células. Lo que sucede es que nosotros necesitamos buscar dentro de esta ultraestructura, dentro de esta célula, a lo mejor ciertos organelos ya no están funcionando de forma adecuada. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazarlos. Vamos a destruir quizás ese organelo, esa membrana, ese segmento de la fibra muscular que ya no está funcionando, que ya es demasiado viejo y lo vamos a reconstruir con tejido nuevo. Eso es lo que a grandes rasgos sucede en el tejido muscular y por lo tanto vemos que es un equilibrio entre una constante reconstrucción y destrucción del tejido muscular, ¿no? Es lo que sucede básicamente. Entonces, normalmente en condiciones normales, vamos a decirlo así, hay un equilibrio entre los procesos de síntesis, de crear, y los procesos de catabolismo, ¿no? Los procesos de destrucción de estas estructuras celulares. Por lo tanto, a través del tiempo, si todo el tiempo hay un equilibrio, pues no podemos esperar que esa fibra muscular aumente o disminuya su tamaño, porque al fin y al cabo hablamos de un equilibrio. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es romper ese equilibrio, pero en favor de la síntesis de proteínas. Lo que nosotros necesitamos es que cada vez más se vayan añadiendo más sarcómeros, como lo decíamos hace rato, de los que ya existían, de modo que con el tiempo eso resulte en que sean fibras musculares y músculos cada vez más grandes. ¿Cómo vamos a alterar este proceso de equilibrio a través de... ¿Cómo vamos a intentar romper este equilibrio? Bueno, con el entrenamiento de fuerza. Se ha observado que el entrenamiento de fuerza es capaz de alterar la actividad de un gran número de genes, más de 70, dentro de las fibras musculares, lo que provoca su expresión, la expresión génica, y en última instancia, un aumento de la síntesis de proteínas, ¿no? También de ahora en adelante lo podemos llamar MPS, síntesis proteica muscular. ¿Cómo sucede a grandes rasgos este proceso de síntesis proteica? Se divide en dos pasos muy sencillos. Tenemos la transcripción que sucede en el núcleo de la fibra muscular y la traducción que es básicamente cuando ya se arma la proteína nueva. ¿Qué son las proteínas? Pues son cadenas polipeptídicas, son cadenas de aminoácidos que se van añadiendo uno detrás de otro como si fuera un collar de perlas. Podemos ver esta imagen que tenemos del lado derecho, donde si se fijan, como collar de perlas que les decía, todo eso es una proteína, ¿no? Aquí se está armando apenas lo que nos intenta decir esta imagen. Esa proteína intenta armarse. ¿De qué están hechos? De aminoácidos. Y resulta que en la naturaleza del ser humano, nosotros utilizamos 20 aminoácidos diferentes para formar proteínas. Ahora, una proteína tiene una secuencia específica de aminoácidos. No es que puedas tomar los que se te vayan cruzando y irlos armando para formar este collar, esta cadena de perlas, sino que en función de la proteína que tú quieras formar, hay una secuencia específica de cada uno de esos 20 aminoácidos que les comentaba para formar esa proteína en concreto, ¿no? Entonces, si hay más de 20 diferentes y tienen que seguir una secuencia ordenada y específica, ¿quién le va a decir a mi cuerpo cuál es el orden que debe seguir? Esa información, ¿quién la tiene? Ah, esa información se encuentra precisamente en el ADN. El ADN, básicamente, a través de esos genes, un gen sería ese segmento específico del ADN donde vienen las instrucciones de cómo armar esas proteínas y a través de toda su cadena de este ADN, de esta doble hélice, vamos a buscar en función de qué proteína queramos formar,
qué secuencia de aminoácidos es la que se tiene que seguir para formar esa proteína en concreto, ¿no? A mí me gusta mucho cuando doy clases y trato de explicar este proceso, que es como si fuera una especie de recetario, ¿no? Aquí viene la receta de cómo formar, por ejemplo, la miosina, que sabemos que es una proteína contráctil, o lactina, que también sabemos que es otra de las principales proteínas que forman los sarcómeros. La titina, la nebulina, todas estas proteínas que forman parte del sarcómero, su secuencia de aminoácidos viene descrita en el ADN. Entonces, lo que yo te estoy diciendo aquí en el texto es que el entrenamiento de fuerza, ir y levantar esa barra para hacer tu press de banca, para hacer tu sentadilla, ese estímulo mecánico va a tener un impacto hasta a nivel genético. O sea, fíjate, en función de cuánto peso levantes, de cuántas repeticiones hagas, en función de la velocidad a la cual estás desplazando esa carga, las características que tenga el entrenamiento de fuerza, de eso va a depender qué genes vas a expresar durante el proceso de síntesis de proteínas. Entonces, fíjate la importancia de no hacer cualquier cosa. Si tú quieres aumentar la cantidad de sarcómeros, decíamos, sabemos que vas a necesitar miosina, actina, nebulina, titina, etcétera. Por lo tanto, el entrenamiento debe tener ciertas características. Por ejemplo, un entrenamiento isométrico no te va a dar las mayores ganancias de masa muscular. Eso es a lo que me refiero. No vale hacer cualquier cosa, porque según lo que hagas, se van a expresar ciertos genes u otros que van a tener que expresarse para sintetizar las proteínas, pues que estemos intentando manifestar, ¿no? O que formen parte de la estructura de la fibra. Entonces, decíamos que este proceso de síntesis proteica se dividía en dos: la transcripción, que es básicamente buscar el gen específico dentro de esa secuencia del ADN, donde se encuentre la información que me diga en qué orden van los aminoácidos que formarán la proteína que yo intento formar, ¿no? O crear. Ya que encuentro ese gen en específico, vamos a generar una copia. ¿Por qué? Porque resulta que el ADN se encuentra encerrado en el núcleo. No puede salir del núcleo, está encerrado, no lo dejan salir. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esa información llegue afuera del núcleo, que es donde está la maquinaria para crear propiamente la proteína? Pues si el ADN no puede salir, pues vamos a crear una copia, ¿no? Vamos a transcribir la información con un mensajero y que este mensajero lleve esa información para fuera del núcleo. Pues precisamente por eso se llama transcripción este primer paso, donde creamos esa copia de la secuencia que seguía el ADN, ¿no? En ese gen específico. El segundo paso de la síntesis proteica, ya que tenemos esta transcripción, ahora es la traducción. Ya tenemos escrito el mensaje, ya lo transcribimos, ahora hay que traducirlo, ¿no? Ya que ese mensajero o ARN mensajero, que es básicamente lo que el mensaje trae consigo, este sí puede salir del núcleo, lo vemos aquí, sale del núcleo hacia el citoplasma de la fibra muscular y va a buscar otras estructuras llamadas ribosomas. Estos ribosomas son los encargados de ensamblar la proteína, de ir tomando aminoácido por aminoácido e irlos formando en esta cadena o este collar de perlas del que hablábamos. Pero si se fijan, ese ribosoma necesita ir leyendo la información, traduciendo la información que viene en el AR mensajero que se creó en el primer paso, y en función de esos tripletes que vaya leyendo, dependiendo de eso, es que va seleccionando qué aminoácido es el que sigue. Entonces, si se fijan, es todo un proceso a través del cual todo inicia con la aplicación de un estímulo externo, que en este caso sería el entrenamiento de fuerza, pero que tiene un impacto tan profundo a nivel genético que es capaz de alterar la actividad de más de 70 genes diferentes. Entonces, ya que aplicamos ese estímulo, sabemos que aumenta la síntesis proteica, que es esto, lo que estamos viendo aquí. Vimos que comprende dos pasos: transcripción y traducción. Y al aumentarse la síntesis proteica, rompemos ese equilibrio del que hablábamos antes, en el cual la síntesis y la degradación se encontraban más o menos al mismo ritmo, con la finalidad de que la síntesis sea mayor que la degradación y por lo tanto con el tiempo yo vaya añadiendo cada vez más proteína dentro de la fibra muscular, y por definición eso me va a dar hipertrofia, porque la hipertrofia es un aumento del área de sección transversal de las fibras
causadas por un aumento en la cantidad o en el contenido de proteínas. Si se fijan, ya todo va quedando conectado. Ya sé qué es la hipertrofia, ya sé qué sucede cuando yo gano masa muscular, ya sé que lo que yo busco es que el entrenamiento de fuerza, todavía no sé cómo, pero logre aumentar la síntesis proteica. Perfecto. Todo va quedando cada vez más claro, ¿no? Es como si fuéramos armando un rompecabezas. Ahora, en este punto es muy importante hacer una pausa. Muchas veces, todavía a día de hoy, es muy curioso, si tú vas al gimnasio y le preguntas, por ejemplo, al coach o al instructor que esté ahí, oye, ¿cómo crecen las fibras musculares? La respuesta genérica que casi siempre nos dan es la siguiente. Tú entrenas, se generan daños o microdaños o laceraciones o pon ahí la palabra que más parezca, ¿no? A generar un daño a la fibra y pues el cuerpo lo que hace es repara ese daño y incluso lo más curioso que he escuchado es que dicen que se forma como un callo o algo así. Y les digo, esas es como las respuestas típicas que dan, ¿no? Se genera como una especie de callo y bueno, pues eso es lo que va haciendo que la fibra aumente. Entonces, si nosotros tenemos esa concepción de la hipertrofia, si nosotros seguimos ese paradigma de lo que hablábamos, ¿no? Los modelos anteriores que nos explicaban cómo sucedía este proceso, tú podrías llegar al error de pensar que, por lo tanto, más daño es igual a más ganancias de masa muscular, porque siguiendo este modelo teórico, aparentemente con sentido, tú podrías pensar que mientras más daño generas, pues entonces esa fibra muscular tiene que ser más grande, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué o de dónde viene esta creencia? ¿Por qué, qué nos llevó a pensar en su momento? Porque esa era una teoría bastante extendida, por así decirlo, que incluso les digo, a día de hoy todavía hay muchos entrenadores que creen que así funciona este proceso. ¿De dónde proviene? Bueno, antes, más o menos estudios les estoy hablando de los ochentas, quizás ochentas, noventas, algunos de los investigadores observaban que después de ciertos protocolos de entrenamiento que enfatizaban el daño muscular, por ejemplo, con acciones excéntricas acentuadas, al mismo tiempo de que había una mayor presencia de daño muscular, es decir, tomaban una biopsia y veían que la fibra muscular presentaba muchísimo daño a nivel del sarcolema, que vendría siendo la membrana de la fibra muscular, a nivel de los discos Z, que es lo que divide entre un sarcómero y el siguiente, el que se encuentra adyacente. Veían que mientras más presencia de daños se encontraba, también observaban que eran aquellos individuos donde la síntesis de proteínas se elevaba más. Entonces, hace rato dijimos que para aumentar la masa muscular necesitamos hacer que la síntesis proteica incremente. Por lo tanto, si nada más les doy estas pistas, que cuando hay más daño también hay más síntesis de proteínas, tú podrías pensar que por lo tanto es cierto. Más daño es igual a más síntesis, por lo tanto es igual a más ganancias de masa muscular. Pero ¿qué creen? No es así de sencillo. Lo que sucede es que si ustedes se ponen a pensar, el cuerpo tiene prioridades, ¿no? O sea, cuando yo entreno y genero mucho daño muscular, yo sé que va a aumentar la síntesis. ¿Dónde está el error? El error está en pensar que si la síntesis proteica se incrementa todo esto, por decir algo, el error se encuentra o el error consiste en pensar que toda esta síntesis de proteínas se va a dirigir hacia la hipertrofia. Y no es así. El cuerpo, como les dije, tiene prioridades. Antes de empezar a enfocarse en la hipertrofia, primero hay que reparar el tejido dañado. Reparar el tejido dañado y generar hipertrofia son dos cosas diferentes, no es lo mismo, porque reparar el tejido dañado te deja exactamente en el mismo punto que estabas antes de entrenar. Te deja, o sea, tú tenías ciertas estructuras, generaste un daño, reparaste y te quedaste exactamente en el mismo punto, ¿no? Una vez que se haya completado este proceso de reparación, toda la síntesis proteica que te sobre, sea mucha, sea poca, ahora sí, esa síntesis de proteínas sí se va a dirigir a crear tejido nuevo. Pero, como les digo, el cuerpo tiene prioridades. Antes de enfocar en construir un segundo piso, primero nos vamos a enfocar en darle mantenimiento al primer piso que tiene mucho daño. No puedes construir
una segunda planta si la primer planta está por derrumbarse. Es lógico. Entonces, en el caso del cuerpo es exactamente lo mismo. Eh, Como les decía, estudios más recientes, por ejemplo, algunos de damas, este autor ha investigado mucho acerca de estos temas relacionados con la hipertrofia y el daño muscular o la hipertrofia y la síntesis proteica. Y al menos les traigo dos estudios diferentes de este autor donde ha demostrado que el daño muscular no solamente no causa hipertrofia. Fíjense lo que les estoy diciendo. El daño no es el que causa la hipertrofia. n- No es el causante. En todo caso están relacionados, ¿no? Porque, bueno, cuando hay daño hay hipertrofia, pero no es la causa. Causalidad y correlación no es lo mismo. En lugar de ello, parece que el daño muscular y sobre todo un daño muscular excesivo, en lugar de mejorar la hipertrofia, parece mermar las ganancias. ¿Por qué? Muy lógico, porque nos está robando ese material, esos nutrientes, esa energía, que en lugar de orientarla a crear tejido nuevo, hipertrofia, la estamos orientando a reponer el tejido dañado. Entonces es lógico que ese daño muscular, sobre todo cuando está en abundancia, cuando está en grandes magnitudes, no solamente no es causante de hipertrofia, sino que también parece que nos estorba ese daño muscular excesivo, no nos deja orientar todos nuestros esfuerzos, nutrientes, energía, etcétera, para crear tejido nuevo. Y no lo digo sin datos, les digo, les traigo dos estudios. Vemos este, por ejemplo, que habla precisamente de estos cambios inducidos por el entrenamiento en la síntesis proteica integrada miofibrilar, que están relacionadas a la hipertrofia, pero fíjense, solamente después de que se atenúa el daño muscular. Es decir, toda la síntesis proteica que se genera solamente se relaciona con la hipertrofia hasta que el daño muscular desaparece. Y justamente nos dejan estas gráficas en este estudio donde podemos interpretarlo de la siguiente manera. Fíjense, esto que ven aquí es básicamente la tasa de síntesis proteica fraccionada en porcentajes por día. Y el estudio básicamente midió en tres momentos diferentes. Midió inmediatamente tras la primera sesión de entrenamiento. Todo lo que vean que diga T2 fue o ocurrió durante la tercera semana que duró el estudio. Y el T3 fueron las mediciones que se tomaron durante la 10ª semana de esta intervención, ¿no? Igual aquí tenemos T1, que fue inmediatamente después de la primera sesión de entrenamiento, lo que vendría siendo la semana cero, por así decirlo. Luego tenemos T2, que fue durante la tercera semana, y T3 fue la medición que se realizó durante la 10ª semana de la intervención. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, vemos que en el caso de la síntesis proteica, 24 horas después y 48 horas después, efectivamente, la síntesis proteica aumentó. Incluso 48 horas después, fíjense, todavía sigue estando bastante alta, ¿no? Durante la primera sesión, perdón, durante la primera sesión o semana cero. Durante la tercera semana vemos que la respuesta ya no es tan grande. Pareciera que la síntesis proteica sí se sigue elevando, pero ya no tanto, igual a las 48 horas. Y en la semana 10 vemos que exactamente vuelve a aumentarse la síntesis proteica, pero ya no tanto, ¿no? Viendo nada más estos datos, tú podrías esperar que si aquí durante la primera sesión o en la semana cero es donde la síntesis proteica es más alta, tú podrías pensar, pues seguramente en esa semana es donde más se ganó masa muscular, ¿no? Porque pues parece tener sentido. De todas las semanas, de la semana cero, la semana 3 y la semana 10, durante la semana cero podemos ver que es cuando hubo una mayor alza de la síntesis proteica. Sin embargo, si nos pasamos a la tabla, a la gráfica que está del lado inferior derecho, que directamente lo que está midiendo es la hipertrofia, CSA significa área de sección transversal de las fibras musculares, vemos que en la semana cero había este tamaño, ¿no? De la fibra muscular. Durante la semana 3 no hubo un incremento significativo, es decir, casi se mantuvo igual esa fibra muscular. Fue hasta la semana 10, fíjense, acuérdense, T3 significa semana 10, fue hasta la semana 10 donde se observa un incremento en el área de sección transversal. ¿Qué quiere decir? Antes de la semana 10 no hubo hipertrofia.
Entonces aquí es donde nos explota la cabeza porque decimos, ¿cómo es posible? Si en la semana cero es cuando la síntesis proteica es más alta, y si vemos en la semana 10 la síntesis proteica apenas es elevada, es como la mitad de lo que se elevó acá. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí no hubo crecimiento si fueron las semanas donde la síntesis proteica fue más elevada? Es que no tiene sentido. Ahí es donde hay que detenernos y ponernos a pensar. Lo que pasa es que el hecho de que la síntesis de proteínas aumente no necesariamente significa que esté ocurriendo hipertrofia. Lo que pasa es que ahora si analizamos una tercera gráfica, que es la que está en la parte superior derecha, lo que nos habla es de cuánto daño muscular hubo. Si se fijan, curiosamente fue lo contrario. Durante la primera semana vemos que el daño muscular es cuando fue el más alto. Y en la 10ª semana casi ya no hubo daño muscular. Es la semana donde hay menos daño muscular. Entonces, viendo todos estos datos, podemos observar a grandes rasgos o la conclusión es que si el daño muscular fuera la causa de la hipertrofia, entonces, ¿por qué cuando hay menos daño muscular es al mismo tiempo cuando hay más hipertrofia? Repito, ¿por qué cuando hay menos daño es cuando la ganancia es mayor? Sencillo, porque el daño muscular no es causante de hipertrofia. Hay que dejar de pensar que así funciona porque es todo lo contrario. El daño muscular no solo no causa hipertrofia, sino que parece que está mermando todos nuestros sustratos, toda nuestra energía, decimos nuestros recursos, nuestros nutrientes, se los está robando para favorecer la reparación en lugar de la hipertrofia, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer al respecto? ¿Qué, con esta información, cuál es la conclusión? Sencillo, deja de pensar que la hipertrofia es causada por daño. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener o ser conscientes de que no funciona así? Bueno, porque en función del paradigma o del modelo que tú tengas presente de cómo funcionan las cosas, eso es lo que te lleva a tomar ciertas decisiones u otras. Si yo pienso que el daño muscular es el principal motor de la hipertrofia, voy a orientar todas mis decisiones durante la rutina a generar el mayor daño posible, ¿no? Y ya vemos en este estudio que pésima idea, ¿no? Es lo peor que podrías estar haciendo. Buscar ese daño muscular a propósito no te va a llevar muy lejos si tu objetivo es ganar masa muscular. Por eso es que volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Es importante conocer el estímulo específico? Claro, porque si no, podrías estar haciendo en el peor de los casos todo lo contrario. Si quizás tú estés ganando esta cantidad de masa muscular cuando podrías estar ganando toda esta cantidad de masa muscular, todo por estar tomando decisiones sin fundamento, ¿no? Aquí tengo el segundo estudio que quería mostrarles del mismo autor, Felipe Damas. También es más o menos del 2016, 2017, donde tomo esta gráfica. Es otra forma de ver lo que acabamos de mencionar. Si se fijan, nuevamente aquí está en el eje Y, tenemos prácticamente la elevación de la síntesis proteica y en el eje X tenemos el tiempo expresado en semanas de entrenamiento de fuerza. ¿Qué vemos en esta gráfica? Si se fijan, aquí nos está diciendo, por ejemplo, que la síntesis proteica, vean todo lo que se elevó durante la semana 1. Se elevó muchísimo. Nuevamente podemos ver que la elevación de la síntesis con el paso del tiempo cada vez es menor. Las primeras semanas casi siempre son cuando la síntesis proteica se eleva muchísimo, ¿no? Entonces, nuevamente, sería un error de nuestra parte pensar que en la semana 1 es en la semana que más se gana masa muscular, porque ya vimos que de hecho es todo lo contrario. ¿Por qué sucede así? Si vemos esta línea punteada de color rojo, acá nos dice que ya está hablando del daño muscular, muscle damage, que es daño muscular. Fíjense, la elevación de la síntesis proteica es enorme, claro, pero también es la semana en la que hay más daño muscular. De todas las semanas es donde hay más presencia de daño. Y si se fijan, solamente esta pequeña fracción verde que apenas se ve, o sea, este fragmento de aquí, de toda esa síntesis proteica que se está creando, de todas esas proteínas que se están formando, solamente la punta del iceberg, vamos a decirlo así, se está orientando a la hipertrofia. Es decir, de todos esos recursos que se están generando aquí
de los que podríamos aprovechar para ganar masa muscular, solamente un pedacito le está tocando a la hipertrofia. Todo lo demás, lo que está de color amarillo, está orientada a esa síntesis proteica a reparar. Aquí dice, orientado a la reparación. Aquí es lo que yo les decía, no hay que confundir reparar hipertrofiar, si lo quieren ver así, son procesos diferentes, no es lo mismo, no podemos mezclarlos porque no tienen el mismo fin. Decíamos antes, reparar me va a dejar en el mismo punto en el que yo me encontraba, hipertrofia me va a generar que de donde yo me encontraba, tengo más. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Aquí también podemos ver en este mismo estudio que con el paso del tiempo, el daño muscular se va disminuyendo obviamente el daño muscular causado por el entrenamiento, y a medida que va disminuyendo el daño muscular, cada vez le toca un pedazo del pastel más grande a la síntesis proteica que está orientada a la hipertrofia. Nuevamente, este estudio refuerza lo que veíamos en el anterior. El daño muscular no solo no causa hipertrofia, sino que estorba, nos roba nuestros recursos. Entonces, hay que evitar decisiones que exacerben ese daño muscular. No hay que buscarlo a propósito. Esa es la conclusión. No debemos buscar el daño muscular a propósito porque este no es causante de hipertrofia. Hasta aquí nada más me gustaría ver si en el chat tienen alguna pregunta o si todo va quedando claro. Si alguien desea levantar su manita o activar el micrófono, adelante, con gusto. Nada más para ver si la idea va quedando más o menos clara, ¿no? Sí, todo bien hasta el momento, gracias. Y Perfecto. el doctor Ángel Marín quería preguntar algo. Doctor, Así adelante. adelante. Sí, sobre la relación entre hipertrofia con aumentar la fuerza. ¿Van lineales? ¿Van separadas? ¿Qué relación hay? Gracias. Muy buena pregunta. Van, o sea, sí se asocian, pero solamente a largo plazo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que para aumentar la fuerza hay distintos mecanismos, ¿no? Principalmente neurales. Pero la relación que hay entre la hipertrofia y la fuerza solamente se vuelve lineal ya una vez que se hayan instaurado todas las adaptaciones a nivel neural. Por lo tanto, en el corto plazo, casi siempre todos los aumentos que vemos en la fuerza en una persona son causados por mecanismos nerviosos y no por ganancias de masa muscular. Estas, decíamos, en conclusión, solo se relacionan en el largo plazo. Sí, sí queda más o menos clara la pregunta. Sí, queda claro, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya dijimos cuál es el paradigma que vimos que no funciona, que es el del daño muscular. Hipertrofia no es igual a daño muscular, pero entonces, ¿qué sí es lo que causa las ganancias de masa muscular? ¿Qué es lo que sí debemos buscar? Bueno, en la actualidad ha mejorado enormemente nuestra comprensión sobre los procesos que subyacen la hipertrofia gracias a decenas de artículos e investigaciones realizadas en los últimos 15 años. Todo inicia gracias a la publicación de un investigador que se llama Brad Schoenfeld, quien en 2010 publica un estudio, que de hecho es el que les tengo aquí, que habla de los mecanismos de la hipertrofia y su aplicación al entrenamiento de fuerza, ¿no? O contra resistencias. Bueno, este estudio, como pueden ver aquí, se publica en 2010 y es a partir de este punto donde se deja venir toda una ola de investigaciones que nos ha aclarado este panorama de qué es lo que causa la hipertrofia enormemente. Antes de esta fecha, todos los procesos que en teoría subyacían a la hipertrofia no eran bien conocidos. De hecho, he leído autores como Tudor Bompa en un libro que estudió con un kinesiólogo que se apellida, bueno, ahorita se me fue el nombre, pero hablan de periodización del entrenamiento en el culturismo. Y ellos mencionaban, fíjense, es un libro del 2006, o sea, nada más para matizar esta situación, donde ellos mencionaban que no tenían claro cómo es que la hipertrofia sucedía. Ellos pensaban que tenían que ver por ahí procesos relacionados con la síntesis o más bien la resíntesis de ATP. Y fíjense, eso fue 2006, 2010 se publica este estudio y a día de hoy nuestra comprensión de cómo sucede la hipertrofia ha mejorado
pero kilómetros de distancia, ¿no? De lo que nosotros sabíamos hace unos 20 años. Entonces, ¿qué nos dice a grandes rasgos este estudio de Brad Schoenfeld? Bueno, pues que la hipertrofia muscular es el resultado de tres posibles mecanismos. Y también es importante matizar que no todos los mecanismos de la hipertrofia son igual de importantes. Hay unos más relevantes que otros. El principal de todos ellos es la tensión mecánica. Este Brad Schoenfeld nos menciona que la tensión mecánica es prácticamente el principal impulsor de la hipertrofia, es el mecanismo rey, el principal, a través del cual las fibras musculares son capaces de aumentar su tamaño. Otro de los mecanismos que nos propone es el estrés metabólico. Les iré describiendo a grandes rasgos cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. Y el último, y que él mismo menciona que no es 100% seguro, ni se conocen todavía, es el peor comprendido y de lo que ya mencionábamos antes, el daño muscular. Bueno, recuerden, es una publicación del 2010. Hablando de los mecanismos, el primero de ellos decíamos que era la tensión mecánica. ¿Qué es la tensión mecánica? Bueno, pues es la tensión, es aquella fuerza que observamos internamente dentro de cada una de las fibras musculares que experimenta cada una de ellas al contraerse. Y este es un punto bien importante. Nosotros normalmente pensamos, o cuando hablamos de tensión mecánica, pensamos únicamente en la carga externa que levantamos, pensamos en el peso que le ponemos a la barra o el tamaño de las mancuernas y pensamos que es el único factor por el cual o que está relacionado con la tensión que experimentan las fibras y no necesariamente. La tensión mecánica hace referencia a la tensión que la propia fibra muscular genera cuando se contrae. Nosotros sabemos que cuando viene el estímulo nervioso, ¿verdad? Del sistema nervioso, cuando llega este potencial de acción hasta la fibra muscular, esta libera calcio a través de estas cisternas terminales, libera su calcio hacia el sarcoplasma. Este viaja hasta ciertas unidades de lactina donde se une, tienen una muy fuerte afinidad y comienza el proceso de contracción. Bueno, pues cuando sucede esta contracción, cuando se forman estos puentes cruzados entre actina y miosina, se genera tensión y es la misma tensión de la que estamos hablando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la tensión mecánica no viene de afuera, viene de adentro. La tensión mecánica de la que nosotros hablamos, de la que hablamos cuando hablamos de los mecanismos de la hipertrofia, es la que genera la propia fibra muscular. No tiene necesariamente que ver, o al menos no directamente, con la carga que estamos levantando. Y eso es un matiz bien importante que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que, si quiero generar más tensión mecánica, lo que tengo que hacer es levantar siempre cargas pesadas. No necesariamente. Y el mismo autor, Brad Schoenfeld, lo menciona. Ya hablaremos de ello un poquito con lo que es la cercanía al fallo. Entonces, en lo que a la tensión mecánica se refiere, esta es en esencia la tensión generada por la propia fibra muscular mediante sus elementos contráctiles, los sarcómeros. Cuando se activan, cuando se contraen, generan tensión. Esa es de la tensión mecánica de la que estamos hablando. Ahora, tú te podrás preguntar en este momento, ¿cómo es que el hecho de contraer mis fibras musculares, de que se genere tensión cuando yo levanto esas mancuernas, por qué eso hace que yo me ponga enorme, ¿no? ¿Por qué contraer mis músculos da como resultado que yo aumente mi masa muscular? ¿Cuál es esa relación? ¿Qué vínculo hay ahí? ¿Qué hay detrás de? Bueno, primeramente hay que entender, decíamos, que la magnitud de esta tensión mecánica es directamente dependiente del número de puentes cruzados que se forman entre actina y miosina, así como la duración de dicho vínculo. No todo es acerca de cuántos se forman, sino también de cuánto dura este vínculo entre actina y miosina, ¿no? ¿Por qué es importante este punto? Decíamos, bueno, mientras más puentes cruzados se forman, la probabilidad de que ese sarcómero genere más tensión, pues es mayor. Pero también si se hacen y se deshacen rápidamente, por ejemplo, cuando tú haces un salto vertical, ese estímulo no tiene ni la magnitud ni la duración suficiente como para desencadenar esta hipertrofia, ¿no? Ahora decíamos, ahora sí,
¿Por qué la tensión mecánica genera hipertrofia? ¿Por qué contraer mis músculos? ¿Por qué formar tantos puentes cruzados dentro de la fibra hace que aumente mi masa muscular? No, aparentemente no tienen relación, ¿verdad? Bueno, nuestras fibras musculares poseen ciertas estructuras llamadas mecanosensores, los cuales son capaces de detectar la presencia de estos estímulos mecánicos. Entonces, aquí tienes tu membrana de la fibra muscular. Aquí tienes una proteína llamada integrina, ¿verdad? Que está anclada precisamente en la membrana. Y este sería nuestro mecanorreceptor o nuestro mecanosensor. ¿Cuál es su papel? ¿De qué se encarga el mecanosensor? Que cuando detecta la presencia de esta tensión mecánica, se activa este receptor mecánico y comienza a generar una cascada de señalizaciones dentro de la fibra. Y esta cascada de reacciones, ¿qué creen que va a hacer? Bueno, va a favorecer la expresión de ciertos genes y por lo tanto la síntesis proteica. Recuerda que la síntesis proteica está en dos pasos, que es la transcripción y la traducción, y que la transcripción sucedía dentro del núcleo gracias a generar una copia de un gen específico del ADN. Entonces, así es como funciona. Generamos un estímulo mecánico, en este caso contraemos nuestros músculos, se genera tensión mecánica. Esta tensión tiene que ser necesariamente captada por los mecanorreceptores porque son estos los encargados de convertir la acción mecánica en eventos químicos moleculares intracelulares que van a dar en última instancia un aumento de la expresión de ciertos genes, favoreciendo la transcripción y por último la traducción, es decir, crear proteínas y que estas proteínas, por eso dice aquí miofibrilogénesis, y que estas proteínas vayan y formen ¿qué? Sarcómeros. Si te acuerdas, casi al inicio de la clase definimos que la hipertrofia se dividía en dos, en la hipertrofia seriada o la hipertrofia en serie o en paralelo. Y decíamos que en ambas lo que sucedía es que se iban añadiendo más sarcómeros. ¿De qué están hechos estos sarcómeros? De proteínas. Entonces, así es como nosotros conectamos todas estas piezas de este curioso y gran rompecabezas, ¿no? No entendíamos antes por qué el hecho de levantar esas mancuernas, ponerme a hacer esas sentadillas, por qué ese evento externo, mecánico, físico, terminaba aumentando el tamaño de nuestros músculos. ¿Qué sucedía ahí? Bueno, generar esa tensión durante cada una de las repeticiones, aumenta la tensión mecánica. Esta tensión mecánica es captada por los receptores mecánicos, los cuales, una vez detectan esta tensión mecánica, comienzan a desencadenar ciertas cascadas de señalizaciones anabólicas que aumentan la síntesis proteica, así tal cual. Todo esto tiene nombre. A todo este proceso se le llama mecanotransducción. Así, mecanotransducción, que es la conversión de fenómenos mecánicos en eventos químicos, que en última instancia, ya dijimos, aumentan la síntesis proteica y por lo tanto se refuerza la ultraestructura de nuestras fibras musculares. Pero entonces aquí sigue siendo un tema de debate, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel o qué papel juega la carga que levantamos en cada una de nuestras repeticiones? Hay mucho debate, les decía, porque todavía muchos entrenadores a día de hoy no quieren aceptar esta verdad de que se puede ganar masa muscular no solamente dentro de ese 6 a 12 repeticiones, ¿no? Nosotros sabemos que en la literatura clásica el rango para la hipertrofia de repeticiones ha sido aceptado desde hace mucho tiempo de 6 a 12. Pero en la literatura más reciente, y les estoy hablando de no un metaanálisis, ya van como 5 o 6 metaanálisis que hablan al respecto, concluyen en que la hipertrofia puede conseguirse muy por fuera de este rango. ¿Cuál es el rango actual que se ha observado? De 5 a 30 repeticiones. Puede ganarse masa muscular en este rango tan amplio de intensidades. Y esto es una verdad que muchos entrenadores a día de hoy no quieren aceptar. Entonces, ese es otro de los detalles, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la carga a levantar? Porque claro, hay que entender que hay matices en todo esto.
No quiere decir que yo puedo tomar un lápiz, hacer 80,000 repeticiones y esperar ganar masa muscular de forma significativa, ¿no? No sucede tampoco de esta manera. El papel que tiene la carga o la resistencia a vencer juega un papel indiscutible, principalmente en el reclutamiento de unidades motoras. Nosotros sabemos que mientras más pesada es una carga, eh, la cantidad o el número de unidades motoras que se ve reclutada, pues es mayor, ¿no? Y que típicamente con cargas más ligeras, la cantidad de unidades motoras que se reclutan, pues también es menor o es más pequeña. Sin embargo, a pesar de que esto tiene nombre que es principio de Henneman, no es la única forma de explicar el reclutamiento de unidades motoras, sino que cuando nosotros llevamos hasta el punto de la fatiga una acción muscular, es decir, cuando nosotros llegamos muy cerca del fallo, se suele suceder un fenómeno llamado sustitución de unidades motoras. Es decir, sí, cargar cargas ligeras en un primer momento o al inicio de la serie solamente va a reclutar un pequeño número de fibras musculares. Sí, es verdad. Pero si tú no te detienes ahí y tú sigues haciendo y haciendo y haciendo y haciendo repeticiones, las fibras musculares que reclutaste en un primer momento van a fatigarse y van a tener que venir otras a sustituirlas. Pero ¿qué crees? Estas unidades motoras que están sustituyendo a las primeras son de un umbral de activación más elevado. Por lo tanto, en presencia de fatiga, el modelo de Henneman es algo impreciso, ya que la fatiga suele disminuir el umbral de activación de las unidades motoras de mayor tamaño, principalmente fibras tipo 2, facilitando el fenómeno de sustitución. Aquí les cito uno de los estudios de donde sacó esta información. Aquí está, si lo quieren buscar directamente, este es el estudio. Y a grandes rasgos es lo que nos dice, ¿no? Utilizar cargas ligeras recluta solamente pequeñas cantidades de fibras musculares. Sí, pero es que eso es solo al inicio de la serie. Insisto, si tú esa carga ligera y dentro de ciertos límites la llevas hasta el punto del fallo muscular, se ve observado una sustitución significativa de unidades motoras y un gran espectro de fibras musculares se ven estimuladas. Entonces, algunas consecuencias de esto es que dentro de ciertos límites, es lo que les decía, tampoco estoy tratando de decirles que tú puedes levantar un lapicero y que ese lapicero sea una carga suficiente para ganar masa muscular, de ninguna manera, pero simplemente lo que sí estoy tratando de decirles es que ese 6-12, que se aceptó por mucho tiempo, no es tan cerrado ese espectro de intensidades, va bastante más allá, obvio, no hasta el infinito, les decía, hacer una serie de 100 repeticiones tampoco es una carga suficiente, pero sí es más amplio de lo que se pensaba. Entonces, potencialmente podría generar el reclutamiento de todo el espectro de unidades motrices, independientemente de la carga que se utilice, si es carga o es baja, pero nuevamente, matices dentro de ciertos límites. Con esta imagen creo que va a quedar un poco más clara la idea. Fíjense, en esta imagen lo que nos está tratando de decir es qué sucede cuando yo entreno con cargas ligeras o cargas bajas versus lo que sucede cuando entreno con cargas altas. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan, cuando yo, por ejemplo, tomo una carga, imagínense que con esas mancuernas yo puedo hacer 30 repeticiones máximas del ejercicio que ustedes quieran, un curl de bíceps si quieren. Bueno, cuando yo llevo 15 de 30 repeticiones posibles, fíjense, solamente las fibras musculares de color negro son las que han recibido un estímulo de crecimiento. Por lo tanto, si yo detengo ahí la serie, cuando llevo 15 de 30 posibles, solamente podría esperar que esas fibras que ya tienen ese estímulo son las que crezcan. Todas las demás que están de color blanco no han sido reclutadas y como no han sido reclutadas, no han experimentado tensión mecánica y por lo tanto mecanotransducción. Pero si en lugar de detenerme ahí, yo continúo haciendo repeticiones y, por ejemplo, en lugar de hacer 15 de 30 posibles, hago 24 de 30 posibles, es decir, ya llevo 3/4 partes de las repeticiones realizadas. Fíjense cómo de la imagen de la izquierda a esta, la cantidad de fibras musculares que han recibido un estímulo de crecimiento es mayor. Entonces,
¿Qué sucede? ¿Por qué antes no se habían reclutado estas fibras y ahora sí? ¿Aumentó el peso? No, no es que haya aumentado el peso. Ya lo dijimos, sustitución de unidades motoras. Si tú una carga ligera la llevas a la fatiga, todas estas fibras que ya se fatigaron, pues ya no pueden seguir haciendo las repeticiones. Tienen que venir otras que están frescas, entrarle a la fiesta y también comenzar a reclutarse para continuar haciendo esa tarea, ¿no? ¿Y qué sucede si yo tampoco me detengo ahí? ¿Qué sucede si llego al fallo muscular? Bueno, pues que podemos ver que prácticamente todas las fibras han recibido un estímulo de crecimiento. Obviamente, unas tienen un estímulo más superior que otras, pero al fin y al cabo todas han recibido un estímulo de crecimiento. ¿Qué sucede entonces con las cargas altas? Eso que acabamos de ver es con lo que sucede con cargas ligeritas, de 30 repeticiones máximas en este ejemplo. Pero ¿qué sucede si yo agarro una mancuerna más grande con la cual solo podría hacer 10 repeticiones? Sucede a grandes rasgos lo mismo, pero no me toma tantas repeticiones llegar a ese punto. Si vemos, por ejemplo, aquí, cuando llevo 5 de 10 posibles, ya un gran número de fibras musculares ya recibieron un estímulo de crecimiento. Es decir, vean aquí, arriba en las cargas ligeras, cuando yo llevaba la mitad de las repeticiones hechas, solamente un par de fibras ya había recibido un estímulo, pero la mayoría seguían dormidas, ¿no? O inactivas, por así decirlo. Mientras que con cargas altas, simplemente la diferencia es que va a pasar el mismo proceso a medida que yo hago más y más y más repeticiones, voy estimulando más fibras musculares, pero la diferencia es que vamos a acelerar el proceso, no me va a llevar tantas repeticiones llegar al mismo punto. Entonces, esa es la única diferencia. Si yo hago 8 o 7 de 10 posibles, fíjense cómo la cantidad de fibras que han recibido un estímulo son casi todas. Igualmente, en el punto del fallo, todas han recibido un estímulo de crecimiento muy fuerte. Ahora, eso es solamente viendo el estímulo. También habría que valorar, porque claro, hasta este punto tú podrías pensar, ah, pues entonces siempre llego al fallo, no importa lo que haga, siempre voy al fallo para siempre y se acabó, ¿no? Hay que empezar a entender que esto no es tan fácil, hay matices. Hay que valorar también la fatiga que se está generando en ambos escenarios. No es lo mismo o no es la misma fatiga que se genera en un movimiento, por ejemplo, con cargas ligeras que con cargas pesadas. Llegar al fallo continuamente sí te da un buen estímulo al inicio, pero va a llegar un punto en el que la fatiga se va a precipitar en aparecer demasiado pronto y si en lugar de generar 10 series efectivas, terminas generando solamente 5 series efectivas en esa misma sesión. Entonces hay que ver cómo compensamos ese estímulo y esa fatiga que estamos generando, porque no, el mensaje de esto tampoco es siempre llega al fallo. No, si te fijas, una buena aproximación a una recomendación en todo caso sería, no tienes que llegar al fallo por la fatiga, ya lo decíamos, pero sí acercarte. Hay que acercarse a esa fatiga. Si vemos aquí, cuando ya hacíamos 24 de 30 posibles, el reclutamiento ya era bastante decente en el caso de las cargas ligeras. Y en el caso de las cargas pesadas, pues no se diga. Ya casi todas las fibras musculares aquí recibieron un estímulo. Entonces, igual y quedarte en 8 de 10 posibles, en este caso, ya es un estímulo bastante bueno. No es necesario llevarte hasta el punto del fallo, porque esas 2, 3 repeticiones que no estás haciendo te podrían permitir, al no elevar tanto la fatiga comparado con llegar al fallo, te podría permitir hacer quizás un par de series más. Y ese par de series más podría hacer que el estímulo global de la sesión sea mayor que el hecho de hacer quizás 3 series menos y todas al fallo, ¿no? Entonces ahí es donde les digo que hay que empezar a pensar desde varios puntos de vista y no solamente desde la perspectiva del estímulo. Entonces, eso es en cuanto a la tensión mecánica. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o vamos bien. Todo bien, maestro, todo bien. Nada más, una preguntota, que no sé si la voy a tocar un poquito más al rato, pero es Sí, la adelante. pregunta obligada del millón. La contraposición entre el trabajo aeróbico y el tema de la hipertrofia, que siempre ha sido como la pregunta más obligada y sobre la cual hay muchos mitos también. Sí, sí, sí. Sobre el entrenamiento concurrente, el otro día justo leía a uno de mis autores, también es uno de mis autores favoritos, Ismael Galancho. Él casi siempre publica más cuestiones de nutrición, pero mencionaba algo de entrenamiento de fuerza el otro día que me resultó bastante interesante. Él citaba un par de estudios recientes
y mencionaba que dependía mucho el contexto en el sentido de que quizás a un atleta de alto rendimiento, esta parte del fenómeno de interferencias sí podría ser algo que debamos considerar, pero que en personas que son recreativas, la persona que simplemente va al gimnasio porque quiere verse bien, no deberían preocuparnos demasiado este fenómeno de interferencias. Entonces, considerando estos matices también, hay que aclarar que, por ejemplo, igual el que va al gimnasio, decíamos, quiere ganar masa muscular, pero no compite, no es un deportista de alto rendimiento, ni mucho menos. Bueno, él no tiene excusas para no hacer entrenamiento de resistencia aeróbica, ¿no? Él de ley, bueno, no de ley, sino que no tendría por qué tenerle miedo a realizarlo. Si ya nos vamos de lleno a otro aspecto, ¿no? Más relacionado al rendimiento, quizás sí debamos considerar la existencia de estos fenómenos de interferencia, sobre todo cuando el volumen de entrenamiento aeróbico es mayor. Eh, a grandes rasgos, también hay que decirlo, muchas veces el entrenamiento de fuerza cuando se acompaña como parte de la preparación, casi siempre cuando se acercan mucho ya a la competencia, se va dejando cada vez más de lado. Entonces, si este es el caso, si cada vez vas haciéndolo más específico y quizás el entrenamiento de fuerza solo lo reduzcas a dos, máximo quizás tres sesiones semanales, igual no debería de haber tanto problema. Quizás sería un problema si entrenaras con una alta frecuencia o también lo he visto yo incluso, ¿no? Que intentan prepararse para distintos deportes al mismo tiempo y que además son como contrarios, ¿no? No sé si me doy a entender en ese punto. Todo claro, maestro. Muchas gracias. Sí, igual por ahí les puedo recomendar algunos libros. Yo tengo dos que hablan un poquito uno se llama Deportista Híbrido, de Alex Viada o algo así se llama. Y otro de la América Panamericana que tal cual se llama entrenamiento concurrente, creo. Igual les paso por ahí la información de los libros para los que gusten profundizar más en ese aspecto. Bien, entonces, si no hay más dudas, continuamos. Entonces, eso es en cuanto a la tensión mecánica. La forma de resumen, contraer nuestros músculos genera en sí mismo el estímulo necesario para aumentar la síntesis proteica. El simple hecho de hacer que se formen puentes cruzados entre actina y miosina ya aumenta gracias o vía mecanotransducción la síntesis proteica muscular, que es lo que va a formar la nueva proteína, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel de la carga o qué papel juega la carga que levantamos en el gimnasio? Prácticamente es un facilitador, ¿no? Tenemos que entender que no es el único determinante de cuánta tensión mecánica está presentando un músculo, pero sí sabemos que cualquier carga que la llevas cerca del punto del fallo es capaz de incrementar la tensión mecánica en sí mismo. Entonces, si tú te encuentras en un rango de entre 5 y 30 repeticiones y esa serie en específico la has aproximado bastante al fallo, esa carga ya tiene las características suficientes como para considerarse dentro del rango adecuado, ¿no? Que maximice la hipertrofia. Ahora, en cuanto al estrés metabólico, suele definirse como el resultado de la acumulación de metabolitos que proceden de la vía energética anaeróbico-glucolítica. Especialmente se hacen referencia a tres, porque claro, ¿cuántos miles de metabolismos? Creo que se han identificado más de 2000 diferentes metabolitos durante la utilización de la glucosa como fuente de energía. Sin embargo, son específicamente estos tres los que este autor, Brad Schoenfeld, destaca en su obra, que es el lactato, los hidrogeniones y el fósforo inorgánico. Entonces, cuando nosotros hacemos series por ejemplo, 1 minuto y medio, casi 2 minutos, que nosotros estamos haciendo repeticiones, pues nosotros sabemos que al principio solamente utilizamos el ATP, la fosfocreatina, etcétera. Cuando empezamos a utilizar la glucosa en un contexto anaeróbico, ¿no? Este, sabemos que se van generando altas concentraciones de lactato en sangre. La acumulación de todos estos metabolitos, el lactato, hidrogeniones y fósforo inorgánico, eleva el estrés metabólico. Entonces, a eso es a lo que se refiere este autor. Aquí quizás la pregunta es más interesante, ¿no? Hasta cierto punto parece tener sentido el mecanismo anterior donde decíamos generar tensión hace que aumente la síntesis proteica. Pero en este caso, acumular metabolitos de desecho, entre comillas, ¿por qué tendría esto un efecto anabólico? Este autor ha propuesto
que la acumulación de estos metabolitos puede estimular la hipertrofia a través de múltiples vías. Hay que recordar, nuevamente insisto, esta teoría original es del 2010, ha sufrido algunas modificaciones, algunas críticas incluso, de manera que a día de hoy podríamos decir que nadie es casi prácticamente indiscutible que la tensión mecánica sí es un mecanismo de hipertrofia. Pero sobre todo el daño muscular, pero lo que es el daño muscular y el estrés metabólico todavía tienen sus posiciones, algunos a favor y algunos en contra de que también sean causantes de hipertrofia. Aquí simplemente me voy a limitar a explicarles que existen, de que como parte del modelo de Brad Schoenfeld, él especula que puede generar ganancias de masa muscular sin adentrarme específicamente a cada uno de los mecanismos, salvo este que al fin y al cabo van a ver que ya lo expliqué. Ahorita vamos a ver. Brad Schoenfeld dice que el estrés metabólico puede causar hipertrofia gracias a un mayor reclutamiento de unidades motoras. Eso al fin y al cabo ya lo expliqué. ¿Qué hace referencia a esto? Cuando tú vas acumulando metabolitos, por ejemplo lactato, sabemos que la fatiga va incrementando, la fatiga periférica. Esta fatiga ya dijimos que va a facilitar el proceso o el fenómeno de sustitución de unidades motoras. Las fibras musculares que se van fatigando van abriendo paso, quitándose a un lado para que lleguen otras que no están fatigadas y generalmente son de umbral de activación más elevado, para que puedan reemplazarlas y ahora estas que venían de estar en un estado de reposo también puedan entrarle a la fiesta, contraerse y sufrir los efectos anabólicos de la tensión mecánica. Entonces, si se fijan, esa fatiga de la que hablábamos cuando yo me refería a acercarnos al fallo, también es propiciada por el estrés metabólico. Acumular, decíamos, todos estos metabolitos, lactato, etcétera, favorece la aparición de esta fatiga. Pero es que no es la única forma en la que este autor nos propone que este estrés metabólico causa hipertrofia. Otra de ellas es la respuesta aguda hormonal. Muchas veces, incluso yo llegué a leerlo por ahí en 2014, creo, cuando estaba yo estudiando la licenciatura todavía. Mencionaban algunos libros, recuerdo muy específicamente cuando leía un libro de Axel Gottlob, Entrenamiento Muscular Diferenciado, creo se llama el libro. Él recomendaba descansos muy breves cuando se buscaba las ganancias de masa muscular, descansos de 30 segundos, menos de un minuto, ¿no? Quédense con eso. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que descansar menos de un minuto aumentaba las ganancias de masa muscular. Bueno, pues porque había estudios que observaban que mientras más cortos eran los descansos, la acumulación de lactato incrementaba. Digo, hasta este punto, pues es obvio, ¿no? No tiene nada de raro. Pero entonces estos autores empezaron a ver que cuando esto sucedía, cuando las concentraciones de lactato aumentaban en sangre, observaban que ciertas hormonas anabólicas, como la testosterona, la hormona de crecimiento, etcétera, también incrementaban en sangre. Entonces ellos cayeron en este error, ¿verdad? De hacer la siguiente eh, razonamiento. Si descansar menos aumenta el lactato y los aumentos en el lactato en sangre aumentan la concentración de hormona de crecimiento y testosterona, y como estas dos hormonas son anabólicas, ¿verdad? Porque aumentan la síntesis proteica, pues por lo tanto, descansar poco es igual a más síntesis proteica, por lo tanto, es igual a más ganancias de masa muscular. ¿Y qué creen? Que no es así. A partir del 2010 se vino otra ola de estudios que empezaron a estudiar estos fenómenos del el papel de los descansos entre series. Y algunos como West, por ejemplo, 2010 les decía, veían que sí, efectivamente, descansar poco eleva las concentraciones de hormona de crecimiento y de testosterona, pero ¿qué crees? A pesar de que se aumentan las concentraciones de estas hormonas, cuando tú mides la hipertrofia, directamente cuando tú mides la hipertrofia, te das cuenta que los grupos que descansaban menos son los que crecieron menos también. O sea, a pesar de que los otros grupos que descansaban 2 minutos, etcétera, sus concentraciones de estas hormonas no eran tan altas, pues al mismo tiempo esos grupos son los que más ganaron masa muscular, entonces no tiene sentido. La conclusión de todo esto es que a pesar de que sí hay una respuesta aguda hormonal, existe esa respuesta aguda hormonal, esta no es causante tampoco de hipertrofia. Entonces, por eso yo les decía hace rato, causalidad o sea, que causalidad y correlación no es lo mismo.
que dos cosas estén ahí simultáneamente no quiere necesariamente decir que una sea causa de la otra. Tú puedes tener una elevación aguda hormonal y no por eso va a haber ganancias de masa muscular de ninguna manera o no necesariamente. Luego también él propone que hay una producción alterada de mioquinas, interleucina 6, interleucina 15, que según este autor tienen algunos efectos sobre otras células llamadas células satélites que también están en la periferia de las fibras musculares y que supuestamente al encontrarse en estado igual como basal o dormidas, esta producción alterada de mioquinas causadas por el estrés metabólico elevado, bueno, pues que estas fibras, más bien estas células satélite, tenían cierto papel anabólico, ¿no? O sea, sí es cierto, pero no sabemos igualmente hasta qué punto esto realmente tenga mucha influencia, ¿no? Por así decirlo. Y la inflamación celular, nosotros sabemos que cuando hacemos series de descansos cortos y muchas repeticiones, el típico edema que sucede en nuestros músculos, de que nos vemos hinchados, ¿no? Como dicen por ahí, bien bombeados. Bueno, se especulaba también que este efecto de esta acumulación de agua, de líquido dentro de las fibras musculares, podría tener un papel positivo en términos de hipertrofia. Un par de comentarios que hacer al respecto de todo esto. Nuevamente insisto, hay que tener siempre un contexto de lo que estamos leyendo. Estamos hablando de un estudio que salió en 2010. Como les dije, a partir de esta propuesta se han venido haciendo más estudios para ponerla a prueba, ¿no? Para ver qué tan realmente nos está describiendo la realidad. Podemos encontrar información a favor, información en contra, pero una de las principales críticas que recibe, perdón, esta teoría es que mucha de esta información está basada en estudios que o son en roedores o son en células in vitro. Por lo tanto, no sabemos realmente si sucede así o si podemos extrapolar estas conclusiones en los seres humanos como tal. Entonces, es un aspecto a tener también muy presente. Entonces, estudios recientes sugieren que de todos estos mecanismos posibles, el estrés metabólico, si realmente facilita la hipertrofia de alguna manera, parece que es a través de esto, del mayor reclutamiento de unidades motoras. ¿Por qué? Insistimos, cuando tú acumulas lactato y todas estas sustancias de desecho, va a aumentar la fatiga. Esta fatiga va a hacer que las fibras musculares sean sustituidas por otras que no están fatigadas. ¿Cómo se llama eso? Sustitución de unidades motoras. Por lo tanto, la tensión mecánica y el estrés metabólico siempre van a venir de la mano, de manera que parece que incluso estamos hablando de lo mismo, ¿no? Una mayor fatiga va a facilitar el fenómeno de sustitución y al sustituirse, las fibras musculares nuevas ahora sufren los efectos anabólicos de la tensión mecánica y así sucesivamente, ¿no? Van entrando, se van fatigando, luego entran otras, se reclutan, hay más tensión mecánica, pero al hacer más y más repeticiones también se presenta el estrés metabólico, se vuelven a fatigar, vienen otras y así sucesivamente. Es decir, es como si la tensión mecánica y el estrés metabólico trabajaran en conjunto. Y de hecho es prácticamente imposible aislarlos en un contexto de entrenamiento y siempre van a venir de la mano, ¿no? Y sobre todo cuando llevamos esa serie cerca del fallo. Por eso les pongo aquí este meme de Spider-Man, ¿no? Porque parece que estamos hablando de lo mismo. Ahora, vamos a tratar de llevar toda esta teoría a algo práctico, algo que tú puedas llevar al gimnasio el día de mañana, si tu objetivo es la hipertrofia, por supuesto. De la teoría a la práctica, el modelo de las repeticiones efectivas de Chris Bersley nos dice que precisamente todo lo que hemos estado diciendo de la tensión mecánica y del estrés metabólico y de cómo estos causan hipertrofia y etcétera, etcétera, afortunadamente convergen en un mismo punto. Si yo les dijera, dentro de una serie individual, una serie de múltiples repeticiones, ¿en qué momento esa serie presenta más tensión mecánica y más estrés metabólico? La respuesta es la misma cuando te acercas al fallo. Porque cuando te acercas al fallo, conforme tú te vas acercando al fallo, va apareciendo ¿quién? La fatiga. Esta fatiga por el lado de la tensión mecánica va a permitir dos cosas. Número uno, sustitución de unidades motoras, por lo que cada vez más fibras se van a ver involucradas y estimuladas para su crecimiento. Y por otro lado, ¿qué creen? ¿Cuándo se genera más tensión mecánica? Cuando la velocidad de un movimiento disminuye de forma no voluntaria. Porque si te acuerdas al principio, cuando yo te explicaba la tensión mecánica, yo te decía,
La tensión mecánica depende del número de puentes cruzados que se forman y el tiempo en el cual dura ese vínculo. Entonces, dentro de la serie, el momento en el que hay más puentes cruzados formados en una fibra muscular individual es cuando se va perdiendo velocidad. De hecho, hay una curva que se llama curva fuerza-velocidad que explica bastante bien este fenómeno, en el que a medida que va disminuyendo la velocidad, la fuerza producida es mayor y caso contrario. Mientras más rápido sea un movimiento o mientras la velocidad sea más alta, la fuerza expresada es menor. Entonces, ¿cuándo sucede este aumento de la tensión mecánica y por lo tanto esta mayor formación de unidades motoras, perdón, mayor formación de puentes cruzados de actina y miosina? Cuando nos acercamos al fallo. La respuesta es inequívoca. Acercarte al fallo en términos de tensión mecánica es importante para que ésta se maximice y en términos de estrés metabólico creo que es bastante obvio. A medida que tú vas haciendo más y más repeticiones, vas utilizando más y más glucosa y formando cada vez más y más lactato, etcétera, el cual se va a ir acumulando cada vez más y es un círculo. Entonces, al final, la conclusión es que ¿cómo se alcanzan niveles altos de tensión mecánica y estrés metabólico dentro de una sesión de entrenamiento? Ah, bueno, sencillito. La clave consiste en que cada serie que hagas se acerque al fallo. Y yo creo que de hecho esta imagen lo explicó bastante bien hace un rato. Cuando entrenamos cerca del fallo, independientemente de la carga que utilicemos, el reclutamiento y la estimulación de las fibras musculares es cuando es mayor. Simplemente vean el inicio. Aquí podríamos ver que apenas al inicio de la serie, apenas unas cuantas fibras musculares se habían estimulado, ¿no? Muy poquitas. Pero a medida que nosotros vamos haciendo más y más y más repeticiones, hasta cerca o llegar directamente al fallo, es en ese momento cuando hay más fibras musculares estimuladas. Entonces, partiendo de esta premisa, es que nuestro autor, Chris Bersley, propone el modelo de las repeticiones efectivas, que consiste básicamente en lo siguiente. Imagina que tú seleccionas una carga con la cual puedes realizar 20 repeticiones máximas, ¿verdad? Bueno, pues él nos dice que son las últimas 5 las que podríamos considerar como repeticiones efectivas, es decir, hasta la repetición número 15, detener la serie antes de este punto, en el caso de una serie de 20 repeticiones, detener la serie aquí o detener la serie aquí, no nos va a dar un estímulo suficiente de crecimiento. Tienes que hacer al menos una de las últimas 5 repeticiones efectivas. Mientras más cerca quedes, en teoría, ¿no? Del fallo, según esta propuesta, pues obviamente el número de repeticiones efectivas que hagamos va a ser cada vez mayor. Y eso es independientemente de la carga que usemos. Si, por ejemplo, tú seleccionas una carga con la cual puedas hacer 10 repeticiones máximas, pues sería lo mismo. Las primeras 5 igual y no van a ser, según esta teoría, tan estimulantes. Y son las últimas 5 donde se genera o donde converge la mayor tensión mecánica y estrés metabólico. Ahora, también he de decir que asimismo este modelo también ha sufrido algunas críticas, pero creo que es una aproximación bastante realista de cómo funciona este proceso, ¿no? Entonces, si se fijan, esto creo que es bastante claro. El punto importante aquí es, ¿buscas hipertrofia? Bueno, esto indiscutiblemente no es negociable, debe cumplirse. No me importa el ejercicio que hagas o el método que pretendas hacer, si lo que estés haciendo no se parece de alguna manera a esto, a que cada serie se aproxime al punto del fallo, ojo, no estoy diciendo que llegues al fallo, estoy diciendo que te aproximes al fallo. Si lo que estás haciendo no se parece a esto, ese estímulo no es específico para ganar masa muscular. Claro, habrá que también ver otros matices, revisar si el ejercicio es el más apropiado para esa persona, ver si el número de series es adecuado, ver si la carga que estás aplicando para ese ejercicio es la más apropiada, etcétera. O sea, todos esos son pormenores, ¿no? Pero independientemente de todo lo demás, si esto no se está cumpliendo, porque podrá ser el mejor ejercicio del mundo para esa persona, podrá ser un buen número de series, pero si cada serie no cumple con esto, son series vacías, son series que no cuentan con la especificidad para ganar masa muscular.
Entonces, cerrando la ponencia, cerrando esta situación, respondiendo a la pregunta, bueno, ¿y cuál es el estímulo específico entonces de hipertrofia? Ya decíamos al inicio de la clase que no cualquier cosa nos va a hacer crecer, que sí nos va a hacer crecer. El estímulo de hipertrofia lo vamos a definir como, o que consiste en series individuales de ejercicios que son próximas al fallo muscular momentáneo, que se encuentren entre 5 y 30 repeticiones y que mantengan un intervalo de descanso mínimo de 2 minutos a fin de replicar dichas condiciones en cada una de las series subsecuentes, ¿no? Todos estos datos de que si 5 a 30, de que los intervalos de descanso de más o menos 2 minutos, son basados en evidencia que se escapa un poquito de lo que pretendíamos revisar el día de hoy, pero toda esta información está basado en múltiples estudios recientes. Entonces, así es como definiríamos el estímulo específico. Insisto, si lo que tú estás haciendo en el gimnasio no se parece a esto, no estás haciendo probablemente lo más específico para el objetivo, que en este caso sería ganar masa muscular. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta antes de finalizar con mi participación. Me pueden Sí, buscar en Facebook como Emilio Calvillo Espejel o en Instagram como Science Fitness-Morelia. Y bueno, pues